Bien, vamos a hablar ahora con verdaderamente ya un amigo de Ser Industria, porque hemos hablado varias veces y siempre nos ha ilustrado muy bien sobre lo que ocurre fundamentalmente en el río Paraná, en toda la cuenca del Plata también, pero bueno, tiene siempre mucha más información. Estamos hablando del ingeniero Juan Borús, es un gerente del Sistema de Información y Alerta Meteorológico del Instituto Nacional del Agua. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy bien. Acá estamos con algunas preocupaciones que nos han llegado en torno al caudal nuevamente que no termina de recuperarse del río Paraná, del río Paraguay, y la navegabilidad de todo esto, pero bueno, queríamos saber cuáles son las últimas novedades. Sí, la preocupación es lógica porque lo que estamos observando es la continuidad de un fenómeno que empezó a manifestarse en marzo del 2020 como bajante persistente del Paraná. Digamos de paso que esta bajante hasta ahora, y tomando como referencia estadística la escala de Rosario, es la bajante más larga de la historia, en casi 140 años. Eso es muy importante decir. La bajante empezó a manifestarse en marzo del 2020 y hemos tenido mejoras parciales, mejoras puntuales, hemos tenido momentos en que se acentúa la bajante, como en enero de este año, por ejemplo. Hemos tenido algunas mejoras, algunas situaciones parcialmente de mejora en algunas partes de la cuenca, pero en general, en términos muy generales, seguimos estando en el mismo escenario. No hay ninguna duda, escenario que preocupa tanto a la Argentina como a Paraguay como a Brasil en materia de navegación, por lo menos en lo que hace la navegación, ninguna duda, especialmente a Paraguay, digámoslo, que es el país que ha estado con dolores de cabeza con respecto a la navegación, pero también a la Argentina, obviamente. Todo el arco portuario de Santa Fe, Paraná para abajo, está marcado por esa bajante que no termina de salir, y la preocupación, como decía, es lógica porque es una continuación que por ahora no tiene visos de mejora de corto plazo, y para caracterizar la situación actual baste decir que estamos hoy por hoy en el término de 2 metros por debajo de lo que debería ser un nivel normal frente a Rosario, pero 1 metro, un poquito más por encima de los niveles críticamente bajos que vimos, que fueron, bueno, absolutamente descalificadores de toda navegación, como vimos a principios de este año mismo. Digamos que estamos más cerca de lo muy pobre que de lo normal, pero vamos a continuar a distancia de lo muy pobre. Es muy probable que con la condición que está actualmente y la previsión para adelante, si bien la bajante continúe, y continuemos hablando de la bajante, pero estemos mejor de lo que supimos estar el año pasado, que alguien diría, bueno, no costaría mucho, es cierto, sí. Bueno, vamos a estar mejor que el año pasado, mejor que el 2020. Entonces vamos saliendo muy gradualmente de la situación. Esa era una pregunta que nos hicieron mucho durante 2020, suponiendo que ya estábamos por salir de la bajante. Bueno, eso no está pasando. Si la salida iba a ser brusca, con una crecida que se viniera desde el Iguazú y la alta cuenca del Paraná o de dónde, o iba a ser gradual. Bueno, ya está definido absolutamente que la salida va a ser gradual. Por lo menos tengamos en cuenta que la perspectiva climática no permite imaginar una salida brusca, por lo menos. Ya que hablo de la perspectiva climática, menciono que hoy se hizo la habitual reunión mensual en el Servicio Meteorológico Nacional, reunión abierta que convoca a todos los climatólogos, en principio, que se animen a hablar de pronóstico, y a todos los usuarios del pronóstico climático, de la tendencia climática. Yo soy uno, por parte del INA. De paso, digamos que desde 1983 en adelante, el año que viene, en febrero, vamos a cumplir 40 años de sistema de alerta hidrológico de la Cuenca del Plata. Desde hace casi 40 años estamos en relación permanente, semanal, con el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Y por qué dije lo de aquellos que se animen a presentarse? Porque aún hoy, después de todas las mejoras que ha tenido el Servicio Meteorológico Nacional, después de todas las mejoras de todo tipo que ha tenido, de comunicación, de mejora de organización interna, de capacidad de pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, todavía está el usuario que prefiere leer otra lectura, tener otra lectura, y escuchar a cualquier otro que se la da de meteorólogo, o se la da de climatólogo, o se la da de futurólogo,
Y yo le invito a ese usuario de la información a que repare un poco en el Servicio Meteorológico Nacional, en primer lugar porque es la información oficial, que no va a vender cualquier cosa, es una información asentada, y además teniéndole mucho respeto al clima, porque recordemos que yo prefiero no hablar de cambio climático, pero sí hablo de variabilidad climática. Y en principio la variabilidad climática ya está claro que es la manifestación más evidente en todo caso de ese cambio climático. Y esa variabilidad climática potenciada que tenemos nos obliga a ser muy cautos con el horizonte de tendencias que ponemos. La práctica de la reunión de hoy, como de todas las reuniones del Servicio Meteorológico, es plantearse 3 meses. Esta vez fue hasta el 31 de octubre, o sea, agosto, septiembre, octubre. Nos metemos bien en la primavera, claramente. Sí, ustedes, lo bueno siempre es recalcar que cada vez que hablamos con vos, la información fue exacta. Lamentablemente muchas veces una perspectiva negativa, pero bueno. Ojalá tengamos visos de cambio, pero no los tenemos. En la reunión de hoy era evidente que no es como la reunión de hoy, la información que se tiene y todo el análisis que se hace es como el que se hubiese tenido en marzo de este año. No hay cambios significativos, no hay para nada cambios significativos. Por supuesto que más allá de los 3 meses ya empieza a estar el albur de cada uno de imaginarse cómo va a cambiar, pero animo a pensar que hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, yo me voy 2 meses más, a cuenta mía, 2 meses más pensando que la cosa no va a cambiar significativamente. Inclusive, es importante analizar que el clima responde a un escenario regional. No es solamente la Argentina, no hay que pensar solamente en lo que pasa en territorio argentino, sino en toda la cuenca, y eso nos obliga a compartir información con los países vecinos de la Cuenca del Plata, especialmente con Brasil, y con Paraguay también, y con Uruguay y con Bolivia, pero en esto que estamos hablando especialmente con Brasil. Ese diálogo permanente que tenemos con Brasil nos permite ir imaginándonos cómo va a ir siendo el caudal entrante a territorio argentino, ya sea por el lado del río Paraguay, a la altura de Formosa, como por el río Paraná, a la altura de Yacyretá, cómo puede ir viniendo para acá, y cómo la vía fluvial se puede ir condicionando, va a continuar estando así, se va a agravar, va a mejorar, ¿cuándo? Eventualmente alguna ventana especial de descarga de las presas para que los paraguayos puedan traer con las 3 de barcazas parte de la cosecha, no sé. Ese tipo de cosas se va analizando permanentemente, y en ese análisis está claro que todos compartimos una visión, por ahora, en punto suspensivo, digamos, para no ser negativo, para no ser pesimista, pero en punto suspensivo, digamos que no tenemos en vista la salida de esta situación. Siempre se centra la información, obviamente por la importancia económica que tiene, en el Paraná-Paraguay, pero ¿cuál es el comportamiento del Uruguay, del río Uruguay? Bueno, el río Uruguay es muy interesante porque pertenece a la Cuenca del Plata, el Uruguay también descarga en el río de la Plata, por lo tanto pertenece a la misma familia, pero siempre ha tenido, por varias razones, por una cuestión geomorfológica del río Paraguay, por una cuestión también climática, por cómo se da la evolución de los frentes y cómo descargan las lluvias, pero también por una cuestión hidrográfica, por una buena hidrografía de margen izquierda brasileña, tiene un comportamiento con una memoria casi semanal, a lo sumo 2 semanas. El caudal que está entrando en Salto Grande hoy se puede explicar con lo que llovió en las últimas 2 semanas, 3 semanas si vos querés, y nada más. O sea, tiene una memoria muy corta, y eso significa que nuestro horizonte de prospección también es corto en la misma medida, porque hace a lo meteorológico. Dentro de un panorama de 3 meses climático que esté marcado por las conclusiones de la reunión de hoy, dentro de un marco que en principio marca que toda la cuenca del Uruguay va a tener lluvias por debajo de lo normal, se pueden dar eventos de corto plazo que permitan una buena reacción de la cuenca, especialmente la cuenca media del lado brasileño, y que haga que el caudal entrante de Salto Grande se mantenga en los valores medios, más dentro de la franja media de oscilación que está teniendo ahora y que lo está teniendo desde mayo. O sea, desde mediados de mayo, todo el río Uruguay está teniendo alta cuenca media, cuenca inferior, la entrerriana uruguaya, está teniendo caudales y niveles dentro de la franja de oscilación media. Es como si lo de la bajante se olvidaron, ya no sé,
aquellos del Paraná viven la suya, nosotros vivimos la nuestra, ¿no? Claro. Y hasta incluso recordar que no hace mucho, a principios de junio, simultáneamente con la crecidita que hubo del Iguazú, que tanto llamó la atención, que fue una crecita ordinaria, absolutamente pobre, ordinaria, de poco volumen, llovió al mismo tiempo en la alta cuenca del Uruguay. Claro. Y llovió en la región de la Cuenca del Plata, donde se dan tres cosas. Es donde más se acumula la cuenca misionero brasileña, digamos. Es la zona de la Cuenca del Plata donde más llueve en el año, acumulada en términos en promedios de 30, 40 años, es donde más se concentra, donde la estacionalidad está más desdibujada, puede llover en cualquier momento del año, y donde la reacción hidrológica, la respuesta hidrológica es mucho más rápida, es la más rápida de todas. Eso dio lugar a una crecida que hasta motivó llegar a nivel de evacuación en Paso de los Libres. Más contraste que eso con el Paraná no podía haber. Bueno, quiere decir que en el Uruguay tenemos una perspectiva en principio mucho mejor, muy buena, especialmente del lado energético, porque ojalá que siga así, que Salto Grande siga generando. Ahora está en el orden de los 5.000 metros cúbicos por segundo entrante, cuando la capacidad instalada en las centrales es del orden de 8.400 a 9.000. O sea, estamos un poco más abajo, pero no hay que despreciar tampoco. Eso es importante, está generando bien, generó bien este año, está generando bien. No en enero y febrero, que tuvieron los niveles y el caudal entrante a Salto Grande entre los 4 años menores de toda la historia registrada en todo el siglo XX. Fue el enero, si no me equivoco, más bajo en todo el siglo XX, y el siglo XXI también, obviamente. Y sin embargo, después, a partir de las lluvias de otoño, varios frentes que le cayeron al río Uruguay, especialmente en la cuenca media y después en la cuenca alta, la situación cambió drásticamente, al punto tal que las centrales de la alta cuenca del Uruguay, las centrales brasileñas hidroeléctricas emplazadas en la alta cuenca del Uruguay, permitieron hacer un aumento de las reservas en la alta cuenca del Paraná, porque la energía sobrante, entre comillas, que generaban las centrales del Uruguay, permitía compensar en el sistema interconectado nacional brasileño, compensar la faltante que pudiera haber desde el lado del Paraná. O sea que desde el lado energético tuvo una importancia muy grande, y desde el lado del Uruguay no se navega prácticamente, hay navegación transversal a lo sumo, pero no hay una navegación comercial. Pero del lado de todos los usos del río Uruguay, en el tramo medio e inferior, fue una bendición, digamos, anda mucho mejor, sin ninguna duda. Nosotros siempre hablamos en relación a la navegación, pero ¿qué otros impactos económicos va generando esta bajante tan pronunciada? Mira, yo te diría que uno, en primer lugar, además, relacionándolo con la sequía, ¿no? El problema hoy es no solamente la bajante de los grandes ríos, sino la sequía regional, que hace que en muchas ciudades alejadas de los grandes ríos sea muy difícil la captación del agua subterránea. Esa sequía pega duro, hay muchos problemas hasta de salinización de aguas, es un problema severo, ese es uno, que no hace a mi métier, que yo me dedico más a los grandes ríos o a los ríos en general, pero en áreas rurales ese es un impacto severo, en la misma medida de gravedad que se daba en el otoño de 2020, digamos, ¿no? En ese sentido no ha cambiado nada, absolutamente. La perspectiva de hoy indicaba para Entre Ríos, por ejemplo, en los próximos 3 meses lluvias por debajo de lo normal decididamente. O sea, la continuidad de la situación grave que estamos teniendo ahora continuaba 3 meses más. O sea, ese es un punto, ese es un tema. El tema de la navegación fluvial, sin ninguna duda que sigue siendo complicado. Tuvimos 3 otoños consecutivos con niveles críticos, muy por debajo del nivel de aguas bajas, en todo el arco portuario. Yo vivo en contacto permanente con los navegantes fluviales, con muchos navegantes, que hago un informe especial para ellos, a la mayoría, prácticamente a todos, y se lo distribuyen entre ellos, hasta la gente de Yandenul, de Hidrovía. Claro. Y se acostumbraron a ver la milladura, concretamente, se han acostumbrado a ver los niveles bajos, los niveles tremendamente bajos, y de alguna manera han adecuado la logística de navegación y de operación portuaria a esa condición que no tiene visos de cambio. Por un lado,
no digo, desde el punto de vista de la navegación fluvial, no creo que se agrave mucho más, pero tampoco hay una mejora esperable en corto plazo. Hay que esperar mucho más. Y hablando de impactos, hay otros 3 impactos que me parece que son importantes. Uno que fue el número 1, cuando empezó la bajante en marzo del 2020 del lado de la Argentina, la preocupación número 1, que fue la que motivó el decreto de emergencia hídrica lanzado por la Presidencia de la Nación en aquel momento, que duró unos cuantos meses y que después en la mesa de emergencias hídricas de este año se pidió prorrogar, sobre la base de la información que fuimos dando, se prorrogó hasta el 31 de octubre, tenemos emergencia en ese sentido por las tomas de agua. Las 7 provincias relacionadas directamente con el Paraná tienen una afectación de sus tomas de agua muy grande, que se ha mejorado mucho con los avances que se han hecho en lo que hace al bombeo, a las bombas, a la disponibilidad de bombas, se ha trabajado mucho. Paraná, las tomas de agua de Paraná mejoraron muchísimo, etcétera, etcétera. Pero todavía hay mucha tela para cortar, mucho trabajo que hacer en la adaptación de las tomas, teniendo en cuenta 2 cosas. En primer lugar, que esta bajante todavía no termina y que va a durar mucho, y va a venir la época estival y por ahí con mayor demanda de agua se va a complicar. Vamos a ver. Y por lo otro, que aunque termine pasado mañana la bajante y tengamos de nuevo niveles normales, la variabilidad climática a la que me refería y el cambio climático que le seguiría, que se manifiesta, puede hacer que en muy poco tiempo volvamos a estar en una bajante de aquí a X años. En el medio quizá tengamos una crecida del tamaño de la del 2016, no sé, cualquier cosa, pero que tengamos una mayor frecuencia de llegada a los extremos hídricos. Y por eso hay que hacer todo lo que hay que hacer todavía, que es mucha trabajo. Y los otros 2 impactos que faltan, que no son menores, uno es de los incendios, que tiene que ver con la condición de bajante, porque la condición de bajante deja al desnudo un valle fluvial que tiene mucha carga orgánica, que termina siendo combustible, en el delta especialmente. En la reunión de hoy del Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Nacional de Manejo de Fuego presentó el informe que destacó los incendios en la cabecera del delta. Yo pregunté por los incendios en las islas de San Pedro y Varadero, ahí se mostró algo más, desierto también. Por lo tanto, ¿qué pasa? La bajante hace que los niveles de que los esteros y los salvadones bajos estén expuestos. Y es zona en la que naturalmente hay una gran provisión de materia orgánica, hay una gran combustible en términos de incendio disponible, y todo hace pensar que se va a incrementar, además la tendencia lo marca, que se van a incrementar los incendios de aquí a fin de año. Ese es un tema que va a ir tomando posición. Y otro impacto que es silencioso, que es mudo prácticamente, que yo honestamente digo, escapa a mi métier específico, pero que mi contacto con los usuarios me lo recuerda permanentemente, que es el problema del impacto en la fauna hípica. El impacto en la fauna pesquera. Se pudo hacer la fiesta nacional de Goya en aquel momento, gracias a una crecidita, gracias a esa bendita crecidita que hubo, pudo hacer que en la semana de Goya, en la semana de la fiesta de Goya, tuvieran niveles suficientes como para que en el área cercana a Goya se pudiera hacer la fiesta, no con niveles normales, por debajo de lo normal, pero por encima del umbral que la gente los organizadores de la fiesta de Goya querían tener, y fue un éxito. Así que, pero que fue un éxito no significa que el problema de la fauna hípica esté resuelto, ni mucho menos, y especialmente para los pescadores artesanales, que son los mudos, son los callados, son los que no están, pero son una realidad. Hay mucha gente que vive de la pesca artesanal, pescadores mínimos, inclusive casi para consumo familiar, inclusive, que están sufriendo duramente el tema, y que es un impacto que no hay que dejar de mencionar, aunque uno en realidad no puede hacer nada al respecto, porque si se hiciera una ventana de descarga especial de las presas de embalse, no se resuelve definitivamente, porque la solución a la fauna hípica se resuelve por el clima, que el clima muestre un gradual retorno, y que ese retorno no sea sostenido. Muchos me han preguntado qué tiene que pasar, cuáles son los pasos que se tienen que dar para que el Paraná
quede nuevamente oscilando en niveles normales sostenidamente. Y bueno, se tienen que dar 3 condiciones, que son los 3 pasos que hemos dicho desde el principio de la bajante. Una, que el clima global muestre signos de un cambio en el patrón de lluvias, espacio temporal de las lluvias en la región, que muestre que se parece mucho a lo normal. Y más que lo normal, que en algún momento al principio supere lo normal, que haya lluvias por encima de lo normal en la franja que barre la cuenca no regulada de la Alta Cuenca del Paraná, la provincia de Misiones, el este de Paraguay, la provincia de la cuenca del Iguazú. Eso se tiene que dar primero. Una vez que se dé eso, hay que darle tiempo para que la condición de suelos, tanto en el este de Paraguay como en la misma provincia de Misiones, que uno dice es una provincia húmeda, más o menos no es tan húmeda, tiene problemas de acceso al agua por su morfología, por su sustrato rocoso, digamos. No es fácil en Formosa en Misiones, disponer del agua naturalmente siempre, es complicado. Bueno, tiene que pasar todo eso para que la condición de suelos, en general, mejore y se normalice. Y a medida que eso vaya pasando, se iría dando el tercer paso, que es que los afluentes al río Paraná vayan despertándose, vayan mejorando. Hay algunos afluentes que están cegados prácticamente en la Alta Cuenca del Paraná, en muchos lados, que el aporte de los afluentes al río Paraná medio en territorio argentino vaya mejorando un poquito, aunque sea, el Tapenagá, Los Amores, el Salado Santafesino, que está totalmente en niveles recontramínimos, realmente es un charquito que se cruza caminando. Bueno, que todo eso mejore sensiblemente, y una vez que eso se dé, bueno, en pocas semanas tengamos una condición del Paraná normal y que podamos decir en el arco portuario de Santa Fe para abajo, bueno, estamos ya en una condición normal y parece ser que todo esto es sostenido, nos olvidamos de la bajante, se terminó, bueno, le ponemos fecha de final de la bajante y ya está. Eso por ahora no tiene visos, ni siquiera el primer paso tiene visos de manifestarse, lamentablemente. Sí. Y en este panorama, Juan, vos que sos un especialista, que hace mucho que trabajás, estamos transcurriendo el tercer año de esta crisis hídrica. ¿Y en qué se aprendió en algo en Argentina? ¿Aprendimos algo? ¿Nos acostumbramos a ver el problema y a encontrarle soluciones o encarrilar algo? Me parece que sí, digamos, en cierta manera soy muy optimista en varias líneas. En lo no estructural, por ejemplo, en el flujo de información, en el intercambio de información de todos los actores, en la formación de mesas de discusión sobre el tema, en la llegada de las conclusiones a las provincias, en definitiva, en algunas iniciativas estructurales, como puede ser la provisión de bombas, como decía antes, en general, mucha tarea de gabinete que se hace en el Instituto Nacional del Agua, donde yo estoy, que significa abordar toda la problemática en todas las áreas, con investigaciones, con estudios, con mejoras, con una síntesis de la información cada vez mejor. Eso sí, seguro se ha aprendido. Se ha aprendido también algo que hay que mencionar, que yo me parece que lo percibo, no quiero exagerar de optimista, pero cuando empezó la bajante, ubiquémonos en mayo del 2020, una de las preguntas finales de cualquier nota que me hacían de alguna radio o alguna televisión o donde fuere, o en el periodismo escrito, era qué mensaje darle a la población. En ese momento decíamos que se estaba dando una sequía, una bajante, en el tercio húmedo de la República Argentina, tercio húmedo acostumbrado a derrochar el agua, porque siempre nos sobra, porque al contrario, a veces nos quejamos de que nos sobra, mientras los 2 tercios, árido y semiárido de la Argentina, cuentan las gotas. Bueno, se daba la situación de que, ojo, mirá vos, nosotros también contamos las gotas. Aquí también puede pasar. Entonces, una excelente ocasión histórica para que la gente tomara conciencia y se percatara de que el agua que le llega a la canilla de su casa tiene un costo, aunque estemos en una situación de inundación, tiene un costo ese agua que le llega a la canilla. ¿Y por qué es ese costo? Porque hay que captarla del río, hay que acondicionarla, hay que potabilizarla, hay que distribuirla, etcétera, etcétera. Y todo eso
en una situación que depende de cómo está el río. En una situación de aguas bajas, como la que vivíamos en ese momento, la calidad del agua que se captaba, ya sea por sedimentos o por concentración de contaminantes, era peor. Es peor, es peor que lo normal. Por lo tanto, cuesta, tiene un costo importante. Ese mensaje se fue dando, y yo creo, Darío, me animo a decir, espero no pecar de alegre optimista, pero que algo se ha aprendido, según los datos, la información que yo tengo, por cómo fluyó la información y cómo en cada provincia se manejó esta cuestión. Entiendo que en muchas ciudades del litoral se han adoptado criterios de regulación del uso, no coercitivamente, sino la gente ha entendido que hay que ser más cuidadosos, que hay que regular lo que el agua cuesta, En eso hemos ganado. Por lo tanto, es una ganancia que hay que sostenerla, recordando estos conceptos permanentemente, lo mejor que pueda, y si volviéramos naturalmente a una condición normal, yo no me olvidaría de esta situación y volvería a insistir, ojo que cuesta el agua, El mismo mensaje volvería a decirlo. Es imprescindible decirlo porque es un tema importante. Ahora, hay mucho para aprender, y una de las cosas que hay que aprender, que al país entero lo tiene que aprender, es en lo que hace la relación entre nación y provincias. Somos un país federal. Un país federal no es un país unitario. Yo me animo a decir, con mi experiencia personal, que en muchas cosas, y mucha gente va a coincidir conmigo, tenemos un funcionamiento casi unitario. ¿Y cuándo se ve ese funcionamiento unitario? Cuando se hacen reuniones federales, ya sea del Consejo Federal del SINAGIR, el Consejo del Comité Hídrico Federal, de cualquier comité federal que se haga, uno ve que las provincias poco a poco y con mucha lentitud van asumiendo su rol federal. En el área que a mí me compete, sí, que es en la que tiene que ver cómo los efectos hídricos, los extremos hídricos fluviales afectan a las ciudades ribereñas, es un desafío enorme, porque yo precisamente quiero que las provincias, y especialmente esas ciudades ribereñas, asuman que es mucho lo que pueden hacer, mucho lo que pueden aportar interactivamente con la nación, de tal manera que los organismos como el Servicio Meteorológico Nacional, el IGN, la CONAE, el INTA, el INA, estoy mencionando solamente algunos de los organismos nacionales que interactuamos entre nosotros muy fuertemente, podemos organizar equipos de trabajo con los municipios para abordar la problemática tanto de las inundaciones por desborde como las inundaciones urbanas repentinas que se puedan dar, habida cuenta de dos conceptos que estamos manejando que me parece importante recordar. La Argentina es el país que tiene la mayor concentración de población en área urbana de Latinoamérica. Es muy importante decirlo, ya es el 95%. Es una barbaridad. Si a ese concepto le sumamos el hecho de que el cambio climático o las perspectivas de cambio climático indican que hay cada vez una mayor probabilidad de tormentas intensas urbanas, bueno, entonces nos están llamando a los gritos, las dos cosas, que hagamos un trabajo conjunto con las áreas locales, si no están capacitadas, capacitarlas, pero que el intendente, el presidente municipal, como se dice en algunos lugares en Entre Ríos, tenga la potestad, se sienta el dueño de la realidad en la atención a la emergencia, y que entonces toda la parafernalia de capacidades que hay en los organismos nacionales derive a apoyar su acción a través del Sistema Nacional de Gestión Integrada de Riesgos, el SINAGIR, que está totalmente aceitado, que está muy fuerte, que está muy bien, que responde a una ley señera, como la 27287, que es un lujo para la Argentina. Y en ese sentido, ¿dónde está la asignatura que está siendo pendiente y que hay que avanzar? En que las provincias asuman su rol, su potestad en el Consejo Federal. Ese es el mensaje más fuerte que puedo dar hoy, y que obviamente estoy, así como lo digo ahora, lo digo en cualquier, me llame quien me llame, me permita hablar quien me permita hablar, y sería una mejora muy sensible en el país. Sería una mejora realmente muy importante, y hacia eso propendemos todos los que estamos trabajando en esos organismos que manejé, que dije, que mencioné. Somos los que estamos trabajando en pos de esa mejora, integrando lo que se hace a nivel nacional con lo que se haga a nivel provincial. Eso es muy importante decirlo.
Muy bien. Bueno, Juan, te agradecemos mucho como siempre. Sos la verdad que especialista y estudioso, estás en cada detalle de este tema tan importante. Y bueno, volveremos a comunicarnos en unos meses. Cómo no, encantado, Darío. Además, es una ventana esta muy particular para mí para hablar. Sé con quiénes estoy hablando, así que el mensaje que pueda dar, bueno, voy a tratar de darlo de la mejor manera posible. Así es, y así lo recibimos. Despedimos entonces a Juan Burús, ingeniero y subgerente del Sistema de Información y Alerta Hidrológico del Instituto Nacional del Agua.